Hola, hola amigos, Dios les bendiga. Queremos compartir el tema acerca de hoy de la resurrección. La resurrección de Jesucristo es uno de los pilares de la fe cristiana, que tiene un valor inmenso para nuestra fe y que tiene mucho significado. Una de las cosas que es importante tener en cuenta es que Jesús primero anunció que iba a morir, pero resucitaría. San Mateo 20:17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana como iglesia es la resurrección de Jesucristo, corporal, física y espiritual, definitiva, al tercer día, y dejó la tumba vacía. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la Biblia expresa claramente que a través de la resurrección de Cristo tenemos vida eterna. Por su sangre derramada en la cruz y al morir tenemos perdón de pecados y liberación de la condenación eterna. O sea, porque Cristo murió en la cruz, cada creyente ha tenido perdón de sus pecados. Y todo aquel que recibe y cree, sus pecados les serán perdonados. Y la sentencia de muerte eterna y condenación es cancelada y es declarado justo, justificado. O sea, la redención en la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz, su sangre derramada, trajo redención, rescate, perdón, justificación. Por la fe en ese acto sublime, humano y espiritual, tenemos perdón de pecados y tenemos redención física, almática, de nuestros pecados. Tenemos justificación y hemos sido declarados justos en ese sacrificio, por la fe en ese sacrificio, como si fuera un cordero, simbólicamente. Antiguamente el antiguo orden sacerdotal y orden sacrificial ordenaba sacrificar animales inocentes, corderos, para tapar y reconciliar al hombre con Dios y tapar su culpa. Pero obviamente que eso no quitó el pecado. Vino Cristo para remover y salvar al hombre de sus pecados. Por eso Jesús significa Salvador. Salvador ungido, Jesucristo. Entonces, pero la resurrección nos dio la esperanza de vida eterna. ¿Por qué? Porque así como Cristo perdonó nuestros pecados en la cruz, al resucitar de los muertos nos dio vida eterna. Ya no habrá muerte eterna ni condenación, sino vida eterna. La cruz, la obra en la cruz, nos justificó del pecado, nos declaró justos. Pero la resurrección nos dio la esperanza de la vida eterna. Por eso es uno de los pilares fundamentales, pero eso se recibe por fe. Por eso, condición número 1, ¿cree que Cristo resucitó? Incluso cuando yo he hecho bautismos, hago esa pregunta, se hace esa pregunta. Por eso también el bautismo es una simbología y tipológica, una simbología tipológica de el creyente identificándose con Cristo en su muerte y su resurrección. Por eso simbólicamente es sepultado en el agua, pero es levantado nuevamente para que nuevamente tenga novedad de vida. Así como Cristo resucitó a los muertos, así también nosotros en Cristo resucitamos, como un testimonio público en el bautismo. Entonces, hay algo que quiero recalcar, pero esto se recibe por la fe. Mire, dice la palabra, los discípulos creyeron y se les manifestó, y hay muchas evidencias. Ahora, hay 5 evidencias que podemos entender de que Cristo resucitó. Primero, la evidencia escritural. Las escrituras testifican que Cristo resucitó de los muertos. O sea, se llama la evidencia escritural bíblica. Segundo, la evidencia testimonial de los testigos que lo vieron y dieron testimonio de los suyos.
Hubo evidencia testimonial física de hombres que lo vieron y que estuvieron con él después de resucitar. La evidencia histórica. A través de la historia se ha manifestado históricamente que Cristo resucitó y hay históricamente indicios de su resurrección. La cuarta, la tumba vacía. La tumba vacía, está la tumba, pero no hay un cadáver, no hay allí restos mortales, porque Cristo resucitó. En las otras tumbas de muchos líderes religiosos y fundadores de sectas y creencias y religiones, la tumba está ahí y lo que queda de sus restos mortales está ahí. No resucitaron. Y quinta, la evidencia de que existe un pueblo llamado iglesia que adora y sirve a un Cristo vivo y que predica a un Cristo vivo. Esas son las 5 evidencias más claras de que Cristo resucitó. Pero mire, el capítulo 20 de Juan, versículo 24, pasa un caso de incredulidad, la incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y les dijo, si no viere en sus manos la señal, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondiendo le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mire, hay gente escéptica, siempre la ha habido y la habrá. Gente suspicaz, gente que pone en duda todo. Pero también hay gente que cree. Y para las cosas espirituales, para las cosas de Dios, primero hay que creer antes que ver. El mundo dicta y el mundo pragmático, la filosofía pragmática de este mundo actual, predica que hay que ver para creer. Y eso es lo que llaman la evidencia científica o la evidencia práctica. Pero hay una evidencia empírica que está inmersa. Pero entonces importante es entender, mientras el mundo predica ver para creer, Dios dice no, crean para ver. Crean y verán. O sea, Dios primero pone la condición, crea y después va a ver. Totalmente contraria a la lógica humana y de este mundo. Y Tomás, aunque fue uno de sus discípulos, aunque lo escuchó, aunque vio milagros, aunque vio señales, aunque escuchó la palabra, aunque vio tantas cosas y disfrutó, le costaba creer. Creyó a medias. Quizás creyó muchas cosas, claro que sí. Pero la fundamental no la creyó. Y puede ser que dentro de la iglesia haya gente que cree muchas cosas, pero a otras le cuesta creer. Hay gente que le cuesta creer en la sanidad divina, en que Dios sana. Por eso no ve milagros. Por eso no ve sanidades. Pero hay gente que creemos en que Dios sana. Y yo he visto sanidad en mi cuerpo, en mi familia, en mis hijos, en mi madre que se estaba muriendo de cáncer hace 35 años. Y Dios la sanó hasta el día de hoy. 35 años han pasado desde que Dios la sanó. La historia es larga, pero Dios la sanó. Ahí hay una evidencia de que Dios es poderoso para sanar. Sí creemos. Por eso aquí Tomás está diciendo, Señor, cuando lo ve y toca, y Dios le dice, Jesús le dice, mire, mete aquí tu mano, aquí, palpa, ve y palpa, pero no seas incrédulo sino creyente. Para seguir a Dios y para caminar y para servir a Dios, el primer requisito es creerle. Porque es imposible agradar a Dios, honrarlo, alabarlo, si no hay fe. Por eso aquí es bien claro, Jesús le sienta un precedente. Será dichoso, será bienaventurado el que crea. Aunque es difícil entender la resurrección porque es un asunto
totalmente divino y poderoso, totalmente celestial, totalmente de Dios, porque humanamente no hay forma. Pero, en Dios sí lo hay. Yo he visto milagros, muchos. Y hace muchos años vi un milagro de resurrección. Yo lo vi. Fue un trance muy difícil que tuve que pasar en mi ministerio. Pero Dios me dio la victoria y resucitó una anciana hace muchos años. Entonces Jesús está diciendo, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Hay gente que hasta que no ve, no cree. Por eso Jesús no se le presentó a todos, sino a sus discípulos y a 500 hermanos, a los suyos de parte de la iglesia. Se les presentó vivo. Solo a ellos. Solo a ellos se les presentó. ¿Para qué? Para que fueran parte de los bienaventurados, que tuvieron el privilegio. Por creer primero, pudieron ver a Jesús resucitado. Por eso a los otros no se les presentó, ni a los religiosos, ni escribas, ni fariseos, ni sacerdotes, ni la casta sacerdotal, ni todos esos grupos que incluso pidieron crucificarle, no se les presentó, no les dio ese gusto, solo a su pueblo, porque las cosas grandes de Dios son reveladas por fe y para fe a los que creen. Por eso no todo el mundo ve ni puede tener el privilegio de ver el poder de Dios manifestado y derramado. ¿Por qué? Porque eso es para el que cree. Por eso no se les presentó, sentando un precedente. Yo creo en la resurrección, que no lo he visto. La he visto, sí, en persona, pero hablando específicamente de Él. No lo he visto palpable, pero lo he visto actuando en la iglesia, en su pueblo. Y creo, Él resucitó, conforme a las Escrituras. Resucitó. Por eso me siento privilegiado. Y siéntase privilegiado usted que cree. Porque por eso usted tiene vida eterna. Por la resurrección de Cristo tenemos vida eterna. Esperanza de vida eterna. Así que en esta hora es para gozarnos y gloriarnos en Dios. Somos parte del pueblo privilegiado de creyentes que tienen vida eterna por haber creído. Dios le bendiga y hasta la próxima.